Hola, buen día. Esta es la clase número 8 de funciones de variable compleja. Hoy vamos a ver una aplicación de las variables complejas que es las transformaciones. Eso nos va a llevar a dos conceptos, aparte de qué es lo que hacen las transformaciones y qué son los puntos de ramificación y las transformaciones conformes. Si ustedes se preguntan qué hace el Churchill ahí atrás, está solo tapando el termotanque, pero no lo digan. Vamos entonces a empezar con la clase. Bueno, vamos a ver transformaciones en el plano. Vamos a ver como estas teóricas, no son teóricas, son más bien clases de orientación de lo que hay que saber. Vamos a ver algunas de las transformaciones. Obviamente tenemos que saber qué son las funciones holomorfas, que lo vimos en clases anteriores, porque las transformaciones que vamos a usar son todas transformaciones holomorfas. Por ejemplo, tenemos la más pava de toda, que es la identidad, que lo que hace es simplemente, si tenemos un conjunto, al aplicarle la identidad, obtenemos el mismo conjunto. Eso no tiene ninguna gracia. Traslación. ¿Qué es la traslación? Es simplemente a cada punto de un conjunto. Lo que vamos a hacer en las transformaciones es transformar precisamente ¿qué? Regiones o conjuntos. Bueno, la traslación lo que va a hacer es a cada punto del conjunto, de la región, lo va a trasladar en la misma cantidad. Con lo cual lo que vamos a obtener es el mismo dibujo, la misma región, pero corrida en Z0. Cambio de escala. Esto merecería en realidad unas comillas, como vamos a ver en un rato, porque en realidad no es tanto cambio de escala, porque es multiplicar por un número A, que recordemos, A es complejo. Al ser complejo tiene módulo y argumento. Entonces en las próximas transparencias vamos a ver esto. Esto nos va a traer ciertos problemas que lo vamos a tratar más adelante en esta misma clase. Y la inversión, que es un caso interesante. La homográfica, que es la que viene acá, se puede, ¿sí?, hacer como sumas de las funciones anteriores, como traslaciones, como, entre comillas, cambio de escala, multiplicar por un número complejo, y por inversiones. Entonces vamos a la primera, cambio de escala. ¿Por qué merece unas comillas? Porque fíjense, si uno lo que hace es transformar a un punto del plano complejo en otro que es igual a por z, fíjense que es una función holomorfa esta, ¿no? Es una función que es holomorfa para todo C. Este número A, número complejo, tiene módulo y tiene argumento. Y como z también tiene su módulo y argumento, t de z es una función, es una función, es una traslación, que a cada elemento, ¿sí?, del plano complejo o del conjunto, lo que va a hacer es asignarle un módulo, que es el producto de los dos módulos, y sumarle esta constante a cada uno de los argumentos. ¿Qué es lo que queda entonces? Fíjense, hay casos particulares, obviamente podemos agarrar muchos más. Si A efectivamente es un número real, por ejemplo, 2, entonces efectivamente a cada número complejo le asignaría uno que tiene el doble del módulo, o el doble del módulo y sin cambiarle el argumento, porque es real. Y si el módulo de A es igual a 1, fíjense que ρ sub 0 valdría 1, lo único que hace es cambiar el ángulo en una cantidad fija, o sea, es una rotación. Cualquier combinación de A no real y A no igual a 1, lo que nos va a llevar es a una transformación que, por eso le puse cambio de escala con comillas. Ahora vamos a ver la inversión. La inversión es una transformación muy útil, que nos va a ser muy útil. Obviamente en la práctica van a haber un montón de ejemplos más. Yo agarré uno en particular, que es invertir esta circunferencia, si quieren, esta circunferencia, pero en la parte interior, ¿sí? Si uno quiere transformar un conjunto, lo que va a hacer, para ver en qué conjunto se transforma, es transformar el borde. Si uno transforma el borde, después, ¿sí?, siguiendo las cuentas con cuidado, sabría en qué otro conjunto se transformó. Una vez que uno sabe el borde, después el borde separa el plano complejo en dos. Bueno, ¿con cuál de los dos me quedo? Bueno, la inversión, ¿sí?, en este caso, es de esta
circunferencia. Fíjense que tiene radio 1, está centrada en el 1, 0, mejor dicho, está centrada en el 1, 0, que este es el punto 1, o sea, un número real, y lo que queremos ver es qué es lo que hace la inversión. Bueno, en principio no tengo idea qué es lo que va a hacer la inversión, pero dentro de un par de ejercicios en la práctica y un par de ejercicios acá en la teórica se van a dar cuenta rápidamente en qué se transforma. ¿Qué es la inversión? Simplemente sé que si W es 1 sobre Z, ¿sí? Este es W es 1 sobre Z, lo que tengo que escribir es X e Y en función de U y B, perdón, que son las variables invertidas. Si uno toma esto, recuerdan que yo les dije que tenían que saberlo como súper bien cómo se invertía un número complejo, que la parte real era la parte real dividido el módulo al cuadrado y la parte imaginaria era menos la parte imaginaria sobre el módulo al cuadrado. Bueno, acá primera aplicación de que hay que saberlo. Meto estas condiciones en la ecuación de arriba y lo que me queda es esto, esencialmente no operé nada. Operando con esto, se los dejo de tarea y lo van a hacer muchas veces en la práctica, fíjense que lo que estoy transformando es el borde, lo que obtengo es el borde. El borde es U igual a 1 medio. ¿Qué significa U igual a 1 medio? Pasé de una circunferencia que es tangente al eje Y, y esto se me transformó en una recta paralela al eje Y, ¿sí? En X igual a 1 medio, o sea, U igual a 1 medio. ¿Cómo puede entender esto uno? Primero que es una recta, es muy difícil de entenderlo, pero fíjense, ¿cuál es el punto más lejano de la circunferencia respecto del origen? Es este punto, es el 2, 0. Si el punto 2, 0 invertido es el 1 medio, porque es un número real, entonces el punto más lejano de la circunferencia se va a transformar en el punto más cercano de la recta. Y efectivamente el punto más cercano es el 1 medio. Y después, ¿por qué va a más o menos infinito? Y imagínense que cuando uno se acerca por estos lados al origen, porque recuerden que es tangente, lo que vamos a tener es un resultado invertido cada vez más grande, que son los puntos que se me van al infinito de este lado. De hecho, este es un caso particular de una relación general que la van a ver, porque la inversión se puede demostrar, de hecho se puede demostrar con esta cuenta, transforma rectas y circunferencias en rectas y circunferencias. ¿Qué quiere decir? Si tengo una recta transformada con una inversión me va a dar o una recta o una circunferencia, no me va a dar otra figura, y lo mismo con una circunferencia. De hecho, esta relación, la de arriba, es una relación general que me expresa cualquier recta o cualquier circunferencia en el plano. Fíjense que acá tengo la parte de circunferencia y esta es la parte de recta, ¿sí? Esta constante D me va a ajustar la recta, la ordenada al origen, o si pasa por el 0 o no pasa por el 0, o me va a ajustar este D con estas X e Y, los desfasajes del centro. Resulta que si uno hace las cuentas con cuidado, lo van a hacer en la práctica, se los podría dejar de tarea, pero lo van a ver seguramente antes de la práctica, se obtiene de hecho con la inversión, una relación parecida donde es alfa, beta, gamma y delta están relacionados con A, B, C y D. ¿Sí? No les digo cuál es la receta porque lo van a tener que aprender solitos, pero no hay más que poner dentro de la primera relación esta equivalencia, ¿sí? Que es la de 1 sobre z, y obtener los resultados, los números de abajo. Les va a dar algo que lo van a recordar muy fácil porque A, B, C y D están relacionados 1 a 1 y hay un cambio de signo. Ahora, cuando uno invierte circunferencias que son tangentes, ya sabemos que obtenemos, vamos a agarrar una recta, ya sabemos que obtenemos rectas que son paralelas. En este caso, fíjense, solo no voy a hacer la cuenta, en este caso no voy a obtener una recta paralela del mismo lado. Estoy diciendo una brutalidad, pero no lo digan. No voy a obtener una recta del mismo lado, sino del lado opuesto, porque fíjense, si este punto fuera Y, la inversa de Y no es 1 sobre, es 1 sobre Y, pero no tiene el mismo signo como parte imaginaria, tiene el signo opuesto. Con lo cual, esta circunferencia de este lado se me va a transformar en una recta paralela al eje X del otro lado. Bueno, todas esas cosas se obtienen con esta relación.
con esta relación que habíamos visto hace escasos segundos. La homográfica. La homográfica es una transformación muy interesante porque, como deben estar chusmeando acá abajo, una homográfica forma un grupo. ¿Qué significa? Entre otras cosas, que si yo hago una homográfica de una homográfica, me da una homográfica. De una homográfica me da una homográfica, etcétera, etcétera. Y una homográfica siempre se puede escribir como suma de cambios de escala, de inversiones y de traslaciones. Porque fíjense que acá puedo separar en fracciones simples, por ejemplo, y lo que voy a obtener es una suma de traslaciones, cambio de escala e inversiones. No voy a hacer la cuenta porque esto es un resumen de los temas teóricos, porque nos queda bastante por aprender. Pero una homográfica, recuerden, tengo que sacarle lo recto, es una transformación que, como es suma de traslaciones, cambios de escala e inversiones, me va a transformar finalmente circunferencias en rectas y rectas en circunferencias, o hay un O metido en el medio. Llegamos ahora al tema delicado de la clase, porque z cuadrado. Z cuadrado es una transformación muy bonita que me lleva del plano complejo al plano complejo. Fíjense que z cuadrado otra vez es una función holomorfa, y lo que vamos a tener es cierto problema, como vimos cuando calculamos raíces enésimas. ¿Por qué? Porque en realidad no vamos a tener problemas con z cuadrado, sino vamos a tener problemas con la vuelta, que es la raíz de W. Yo estoy suponiendo que z cuadrado es igual a W. No lo escribí, pero bueno, es siempre. Entonces, vamos a ver si queda claro con este tipo de diagramas qué es lo que significa un corte de rama y qué es lo que significa hacer uniforme una función. ¿Qué significa hacer uniforme? Si uno tiene una función que tiene ramas, por ejemplo, la raíz cuadrada, ya sabemos que la raíz cuadrada de un número tiene dos soluciones, eso desde el punto de vista de las funciones no nos sirve mucho, porque queremos un resultado, queremos una función uniforme. Uniforme significa con un solo resultado. Entonces, cuando me digan, ¿cuál es la raíz cuadrada de 1? Y yo tengo que decir 1. O ¿cuál es la raíz cuadrada de menos 1? Y yo tengo que decir, no sé, i o menos i, pero un solo resultado. Podríamos trabajar con funciones multivaluadas, pero últimamente en el curso tendemos a usar solamente funciones uniformes, porque ya las funciones multivaluadas, no se puede todo en la vida, son muy interesantes, pero no para un curso de esta longitud. Entonces vamos a hacer una cuenta muy simple, transformando puntos particulares y ver cuál es el problema. Vamos a transformar entonces una serie de puntos, por ejemplo los puntos que están acá, A, B, C, D y E, y los vamos a transformar con la z cuadrado y vamos a ver lo que pasa. No solo lo que pasa con z cuadrado, sino con la vuelta, y cómo vamos a tener que restringir en este plano las cosas para poder obtener una solución, una función holomorfa. Entonces, por ejemplo, el punto A con z cuadrado. El punto A, ¿sí?, como todo el resto de los puntos, no se pierde generalidad al suponer que estamos trabajando en la circunferencia unitaria, porque la circunferencia unitaria, ustedes saben, se transforma en sí misma con z cuadrado, porque z cuadrado es el cuadrado del módulo 1 y el doble del argumento. ¿Sí? Entonces, no tenemos que andar viendo cuál es la transformación. Igual se podría hacer tranquilamente con una circunferencia o con cualquier cosa, pero sería menos claro. Entonces, punto A. Lo que hacemos es agarrar el punto A como un punto sobre la circunferencia unitaria con ángulo apenas menor que 0. ¿Por qué apenas menor que 0? Para no tener exactamente 0. Es un épsilon positivo más grande que 0. ¿En qué se transforma? A'. El doble de algo muy chiquito es muy chiquito. Entonces el argumento de A' es chiquito, pero no un poquito menos que A. Más o menos. ¿Qué pasa con B? Bueno, ya veo que vamos a tener problemas, porque B acabo de recorrer un cuarto de vuelta y B' ya se me fue al doble, ya se me fue a la mitad de una vuelta. Con lo cual, en C, lo que voy a tener es que acá, en este plano, di media vuelta y en este plano ya di una vuelta entera. ¿Saben cuál es el problema? Si yo sigo aumentando los argumentos,
voy a seguir recorriendo, ¿sí? Voy a seguir, entre comillas, duplicando los valores que obtengo de este lado de W. Entonces, lo que vamos a hacer es restringir la vuelta, porque fíjense, D, ¿qué pasa con D? D me cae en el mismo lugar que A'. D' me cae en el mismo lugar que A', porque D, si quieren, es un poquito más grande que pi. Acá estoy suponiendo que el argumento va entre 0 y 2pi porque es más fácil la cuenta, pero vale lo mismo, el mismo dibujo entre menos pi y pi, que es lo que le gusta a Nelly antes que se enojen. No te enojes, Nelly. Pero son equivalentes. Y peor cuando haga E'. ¿Sí? Que acabo de dar una vuelta y me cae en el mismo lugar, si quieren, que A'. Es un lío. Entonces, ¿cómo restringo los resultados? ¿Cómo logro escribir una función que me lleve de este plano, del plano de las W, en el plano de las Z, de forma de obtener un solo resultado? Bueno, tengo que eliminar D' y E', lo que significa que no puedo obtener nunca valores como D o E como resultado de la raíz. Y esto que puse acá en rojo es lo que es una especie de barrera para no pasar por el argumento. ¿Qué argumento? No puedo aumentar de 2pi en este caso. Eso es lo que significa que estoy limitando los argumentos de W para obtener un solo resultado en Z. Eso se llama corte de rama. Creo que acá me veo yo y no el corte de rama. Ahí está. Esto es lo que se llama un corte de rama. Y el punto donde comienza la rama es el punto de ramificación. Fíjense que si hubiera cambiado, ¿sí? Si hubiera cambiado la definición de los argumentos, igual hubiera necesitado un intervalo de 2pi en el mundo de los W, porque tengo que recorrer todo el plano. Si lo hubiera cortado acá, en el eje imaginario, en el eje real negativo, que es el que le gusta a Nelly, entre menos pi, o en el eje imaginario negativo, hubiera tenido el mismo problema. Hubiera tenido esta raya roja puesta en algún otro lugar, pero hubiera tenido que hacer lo mismo de este lado. Tendría que haber restringido los ángulos de W para poder calcular la raíz. ¿Qué es lo que significa? Simplemente que acá no me puedo dar arbitrarias vueltas porque voy a obtener resultados distintos. ¿Sí? Que es lo que pasaba, por ejemplo, entre C y D, fíjense, o entre más A y D, ¿sí? Que fíjense que A y D están bastante lejos, no, bueno, bastante lejos, no están un epsilon lejos, sin embargo, de este lado, A y D pueden hasta coincidir. Entonces, de esta manera, restringiendo los argumentos, lo que tengo es que nunca voy a obtener el semiplano negativo. Si quisiera el resultado, el semiplano negativo, lo que tendría que decir es que en vez de entre 0 y 2pi, voy a hacer entre, por ejemplo, 2pi y 4pi, ¿sí? O voy a definir que el resultado de la raíz, eso es más astuto, que el resultado de la raíz de, por ejemplo, este punto de prima, ¿sí? No es C, sino es D, con lo cual obtendría los del semiplano negativo. Más o menos se entiende, lo vamos a discutir bastante porque los puntos de ramificación son complicados. Fíjense cuántas ramas quiere decir cuántos resultados distintos tiene. La raíz, 2. Si fuera una raíz cúbica tendría 3, una raíz cuarta, 4, etc. Y siempre nos quedamos con una de esas. ¿Cuál es el caso exagerado? El logaritmo. El logaritmo no tiene 2 ramas, tampoco tiene 3, tampoco tiene 5, tiene infinitas ramas y ya vamos a ver por qué. Vamos a transformar entonces, hacer lo mismo que hicimos con el cuadrado, pero con la exponencial. La exponencial, escrita en parte real y parte imaginaria, me queda como parte real e a la x coseno de i y como parte imaginaria e a la x seno de i. Ahí nomás ya veo qué es lo que tengo que transformar. ¿Por qué? Fíjense, por ejemplo, coseno acá y seno acá. Si los sumo al cuadrado, me da una constante que es e a la 2x. Y si los divido, me da otra constante que es la tangente de i. Entonces lo que voy a hacer es hacer precisamente esas cuentas. El cuadrado de ambos sumados, u cuadrado más b cuadrado, es una constante. Si x es una constante, con x igual a x0
esto me da una constante, lo taché, esto me da una constante, bueno, quédate tachado, y con i igual a i0, ¿sí? Una i constante, esto me da una constante. Entonces lo van a ver como ejemplo en la práctica, transforme una red cartesiana. ¿Qué es una red cartesiana? No sirve para pescar ni mucho menos. Es una red de rectas paralelas a los ejes, ¿sí? Que son los x igual a constante y los y igual a constante, que son los que vamos a utilizar para hacer uso de estas dos relaciones. ¿Por qué? Porque es más fácil. Vamos a ver entonces. ¿Qué es lo que pasa cuando transformo? Recuerden la formulita anterior, x igual a x0. X igual a x0, lo que obtengo, tengo que sacarme a mí de acá del medio, con x igual a x0 lo que obtengo es que u cuadrado más b cuadrado es e a la 2x0, una constante que significa una circunferencia cuyo radio es e a la 2x0. ¿Estamos? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que cuando tomo la recta horizontal con i igual a i0, lo que obtengo es una semirrecta que tiene ángulo i0. ¿Sí? Ahora, fíjense, si yo voy aumentando el i hacia allá o disminuyendo hacia los menos infinitos los valores de i0, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener que esta semirrecta va dando, dicho a lo bestia, va dando vueltas alrededor del origen. Si va dando vueltas alrededor del origen, en algún momento se repite. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que limitar otra vez el valor de i0 para poder volver de a 1. Fíjense que entonces me queda, la vuelta es el logaritmo. El módulo, o sea, la circunferencia, tenía su parte real. El e a la 2x, la inversa, es el logaritmo. Acá lo tenemos, el logaritmo del módulo. Después, como parte imaginaria, lo que tengo es el b, que es el argumento. Pero también puedo volver a cualquier valor. Es lo que decía recién, si doy vueltas alrededor de este origen, o sea, si aumento el i0, lo que obtengo son infinitos resultados, siempre de a bandas de vueltas enteras. ¿Cuánto es una vuelta entera? 2pi. Entonces, voy a tener que restringir estos ángulos acá, ¿sí? Lo que significa restringir los valores de i0. ¿Estamos? Eso, ¿sí? Lo que me va a llevar como una sola función es a definir un logaritmo, que significa definir un argumento. ¿Cuál es el argumento que vamos a usar? Por eso tantas vueltas, el argumento principal, que, como le gusta a Nelly, esta vez lo puse como le gusta a Nelly, lo vamos a tomar entre menos pi y pi. ¿Sí? ¿Qué significa este argumento? Es una limitación en este plano. Es decir, este argumento entre menos pi y pi significa que el i va a ir entre menos pi y pi. Si uno, entonces, restringe la exponencial de ida para valores de i entre menos pi y pi, y para x cualquier valor, porque fíjense que el x simplemente recorrer x entre más infinito y menos infinito, lo único que hace es aumentar o disminuir el radio de una circunferencia, pero tenemos problemas, y déjenme correr esto porque otra vez me estoy molestando. La única forma de obtener un solo valor a la vuelta es, primero, hacer lo mismo que hicimos antes, corte de rama, es decir, limitar los argumentos, que en este caso es clarísimo porque me queda una banda de alto 2pi, que normalmente se toma entre menos pi y pi. Esta banda, esto sería pi, esto sería menos pi, ¿sí? Es una banda de alto 2pi, entonces tengo una función biyectiva. Puedo ir con la exponencial y puedo volver con el logaritmo. Espero que haya quedado más o menos claro. Ahora, último tema de esta clase, y con esto tenemos un montón para trabajar. Una transformación, lo que vimos hasta ahora, era una transformación de una función holomorfa. Entonces, hay un caso particular de transformaciones, ¿sí?, que usa funciones holomorfas que se llama conforme. ¿Qué es una transformación conforme? Como les explicaba Nelly lo del jacobiano el otro día, cuando la derivada es distinta de cero, pasan cosas interesantes. Una transformación holomorfa, ¿sí?, una transformación de variable compleja, se dice conforme en Z0
si su derivada es distinta de 0. ¿Qué consecuencia tiene esto? Es lo que se llama la propiedad fundamental de las transformaciones conformes. La propiedad fundamental dice que las transformaciones conservan los ángulos. A mí cuando me dijeron que conserva los ángulos pensaba en conservación de la energía, conservación del momento angular. No, 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 no. Lo que significa conserva los ángulos lo vamos a ver clarito ahora. Con una cuenta muy simple, que supongamos que la función es conforme en este punto. ¿Sí? Este punto estoy señalando acá. A través de esta función significa que f' de este punto, que es z0, es distinta de 0. Esta curva L se transforma en esta curva lambda, ¿sí? A través de f. Entonces vamos a ver lo que pasa con las pendientes de la curva en el punto transformado. Este punto es z0 y este punto, ¿sí? Es el transformado de z0. La cuenta es bastante simple, la interpretación es complicada. Las tangentes, como ustedes saben, son las derivadas de la parametrización, donde la parametrización que elegí es una L de t, es una parametrización cualquiera, y lo que tomo es cuál es la pendiente de lambda, recuerden que lambda es la transformada, cuál es la pendiente de lambda calculada como la pendiente de la transformada. Entonces lo que me queda por regla de la cadena es f' de L de t0 por L' de t0. Ahora fíjense, estoy suponiendo que f' es distinto de 0, con lo cual esto es una relación entre variables distintas de 0. Entonces, si pido que la derivada de f sea distinta de 0 en t0, puedo tomar a esta relación el argumento. Si fuera 0 no lo puedo tomar, porque no tiene sentido, porque me quedaría el argumento de 0, y ustedes saben que no está definido, pero si es distinto de 0, sí. Y como los argumentos se suman, lo que me queda es el argumento de L' es igual al argumento de f', un valor, por el argumento de L'. ¿Qué significa? Esto es el ángulo en lambda y esto es el ángulo en L. Voy para atrás. Esto es el ángulo en lambda, ¿sí? Este es el ángulo en lambda, el que está del lado izquierdo, y este es el ángulo del L, el que está del lado derecho. Fíjense, no les dice nada. Lo reordenamos. Despejo, argumento, ¿y qué me queda? El argumento de lambda prima menos el argumento de L' es una constante. ¿Qué significa? Que, fíjense, estos son dos curvas cualesquiera. Lo que quiere decir es que el argumento de la curva transformada menos el argumento de la curva sin transformar es una constante. Si cambio de curva, voy a obtener la misma relación. En vez de con lambda y L, voy a obtener lo mismo con lambda 1 y L1. ¿Qué significa? Que si hay dos curvas, ¿sí? Una curva que se transforma en otra, y ese cambio, por ejemplo, esta constante es, no sé, pi sobre 4, lo que significa es que lambda, digo, L tiene un ángulo y lambda prima va a tener ese ángulo más pi sobre 4. Si agarro dos curvas, las dos van a sumar, al transformarse a través de f, el ángulo pi sobre 4. Entonces lo que voy a hacer, lo que voy a obtener es una rotación, ¿sí?, del punto de intersecciones esas curvas. ¿Qué significa? Que si acá formaban un ángulo, como las dos rotan en lo mismo, en la transformada toman el mismo ángulo. Esta relación es una relación un poco oscura, pero tómenla como que si lo despejan al revés, por ejemplo, si es como esta, a mí me parece más clara la segunda, pero si quieren verlo como esta, lo que significa esta es, vamos a borrar un poco porque está muy escrito, vamos a tomar la anterior, bueno, esto ya está. Este ángulo, ¿sí?, el argumento transformado, se obtiene como el argumento sin transformar más esto que es una constante. Entonces, a cada ángulo de la tangente, ¿sí?, a cada ángulo de la tangente, le voy a tener que sumar la misma constante. Con lo cual, si tengo dos, a las dos le sumo la misma constante, obtengo el mismo ángulo, con el mismo sentido. Espero que se haya entendido. Vamos a terminar con esta clase.
Las dudas, como digo siempre, al foro, a las discusiones que tenemos los martes y los jueves. Y recuerden, estas no son teóricas enteras, son ideas de teóricas, son orientaciones, son clases de orientaciones, con lo cual no son necesariamente completas, pero la idea es que ven, esto viene por acá, este punto de ramificación significa tal cosa, y ahora tienen que ir a los libros, están todos los libros, en el Wunsch, en el Churchill, en todas sus versiones, en cualquier libro bueno de variable compleja, que los hay muchos, pero tienen la bibliografía que está en el campus, estos temas están. Van a ver por ahí una demostración un poco distinta, van a ver una versión un poco distinta, espero que haya quedado claro. Y si no, lo discutiremos en las reuniones, en el foro, y nos vemos. Suerte, éxitos y estudien mucho.